Voy a hacer ahora un sistema en el que se mezcla la cinemática y la dinámica. Tenemos un plano inclinado en el que tenemos un bloque apoyado de 5 kilos. El ángulo del plano es 30 grados con respecto a la horizontal y unido con una cuerda mediante una polea cuelga una masa desconocida, que es lo que tenemos que calcular, y el problema me dice que calcule esa masa para que el sistema se mueva hacia abajo de tal manera que partiendo del reposo recorra 2 metros en 3 segundos. Primero voy a empezar con la cinemática y tenemos que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo tanto, la ecuación de movimiento sería el espacio recorrido es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como me dicen que partiendo del reposo, por lo tanto, la velocidad inicial será 0. Tendré que calcular de ahí la aceleración. Me dice que recorre 2 metros, la aceleración es lo que desconozco, en 3 segundos. Pues despejamos A, el 2 pasaría multiplicando y el 9, 3 al cuadrado, pasaría dividiendo. Por lo tanto, me queda que 4 entre 9 tiene una aceleración el bloque de 0,44 metros partido por segundo. Esta es la aceleración del sistema. Y ahora voy a empezar con la dinámica. Para ello primero voy a poner todas las fuerzas, las voy a poner en azul, que hay en el bloque. Sería el peso del primer bloque, perpendicular al suelo real, una normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo, la tensión de la cuerda, que va siempre de la masa a la polea, y como me dicen que hay rozamiento, una fuerza de rozamiento contraria al movimiento. En el bloque 2 tendríamos el peso en 2 y la tensión de la cuerda. Por lo tanto, como veo, en mi eje de movimiento, lo voy a poner aquí en amarillito, no están todas las fuerzas, con lo que tendría que descomponer PI y PX. Voy a hacer primero los cálculos. El peso en 1 sería 5 por 9,8, por lo tanto 49 newtons, y cada una de sus proyecciones, sus componentes. El peso en X, como es el seno, este sería el ángulo de 30, sería el peso, que es 49, por el seno de 30, que es un medio. Por lo tanto, me queda 24,5 newtons. P1i sería el peso por el coseno de 30. 49 por el coseno de 30 tenemos que es 42,44 newtons. Calculo también el peso en 2 para ya tenerlo. Es la masa por la gravedad, no lo sé, por lo tanto la masa me va a quedar en función de la masa. 9,8 m newtons sería el peso en 2. Pues voy con el bloque 1. Lo mismo de siempre, primero empezamos con el eje Y, en el eje Y no hay movimiento, la caja no se levanta del suelo, por lo tanto las fuerzas que van hacia arriba menos las fuerzas que van hacia abajo, la normal será igual a PI, que la normal es igual a 42,44 newtons. En cuanto calculo la normal, calculo la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal. Como el coeficiente de rozamiento me dicen que es 0,2, multiplico 42,44 por 0,2 y me da que la fuerza de rozamiento es 8,49 newtons. Voy al eje X y tengo que el sumatorio de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Fuerzas que van a favor del movimiento, la tensión. Fuerzas que van en contra, la fuerza de rozamiento, el peso en X, y esto será igual a la masa 1 por la aceleración. Sustituyo, la tensión no la sé, la fuerza de rozamiento es la que he calculado, el peso en X, la componente la he calculado antes, la masa me dan 5 kilos y la aceleración es la que he calculado con cinemática. Por lo tanto, despejo de aquí la T, pasaría todo al otro lado, sería 5 por 0,44, más la fuerza de rozamiento que pasaría sumando, que es 8,49, más 24,5, con lo que me queda que la tensión de la cuerda es 35,19 newtons. La tensión de la cuerda es la misma para cada uno de los bloques, puesto que es la misma cuerda la que rodea la polea. Ahora vamos al bloque 2. En el bloque 2 solo tenemos eje Y, y en el eje Y en este caso sí que hay movimiento. Por lo tanto sería sumatorio de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración. Las fuerzas que van a favor del movimiento es P2, las que van en contra es la tensión,
la masa en 2 por la aceleración, que es la que he calculado antes. Así que sustituimos 9,8m menos la tensión, que es 35,19, es igual a 0,44m. El 0,44m pasaría al otro lado restando y me quedaría que 9,36m es igual a 35,19. De aquí podemos despejar m, 35,19 lo dividimos entre 9,36 y me queda que la masa del bloque para que ese sistema se mueva con esa aceleración y por lo tanto recorra 2 metros en 3 segundos tiene que ser 3,76 kilogramos. Ese sería un ejercicio típico que nos plantean la incógnita, la masa que tenemos que colocar. Ya puede ser en el colgando o también podría ser en el plano apoyado.